La de esta semana son cuatro. Son Sí, La historia de Soleimán, sí, Bienvenido a la montaña, Mi novia Oyoko y la de la otra, ay, Callada. ¿cuál? Ah, exacto, la Callada, de la animación, guerrera Diana, del la imperio. guerrera inca, mm, del reino inca, vaya. Yo vi el año pasado, en el 2024, Bienvenido a la montaña. Que la pasaron en el festival, ¿no? No, no, Fue un no. pase. Hicieron un pase, sí. Ahí hicieron un pase. Es que se ha ido atrasando el Sí. estreno. Ujú, Sí, sí, sí. ujú. Muy Pues bien, pues cuando quieras esa empezamos. también me gustó mucho. Me pareció una película Está muy bien, italiana. muy Sí, positiva, sí. sí, 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 sí. Y bueno, viendo cómo se transforman los pueblos de montaña, qué aislados quedan, sobre todo la esperanza de que sigan, bueno, las nuevas generaciones que no pierdan los estudios, la cultura, Y eh, las raíces, las y las raíces. raíces, exacto, sí, sí, me Sí, sí. pareció. Y el Muy bien, personaje pues protagonista, como profesor, pues esa adaptación que tiene es muy, muy sí, positiva, muy muy positiva. interesante. Sí, sí. Sí. Bueno, pues cuando quieras empezamos. Venga, pues vamos a compartir cuál quieres empezar. Pues podemos empezar con la película que para mí es la mejor, y aparte que es uno de los títulos del año, que es La historia de Soleimán. Sí. Es una producción francesa del año 2024 dirigida por Boris Loscain, Mm, a partir de un guión que ha escrito el propio él con Delphine Agut, y tiene lo que es un gran protagonista, que es Abu Sangaré, que hace del personaje de este Soleiman. ¿Quién es Soleiman? Bueno, es un emigrante de Nueva Guinea, de Guinea, perdón, que llega a París y se pone a trabajar en repartidor de comida, esos repartidores que vemos por las calles en bicicletas, a veces algunos van incluso con algún pequeño motor y que van pues a velocidades de vértigo para poder sí. cumplir todos los encargos que tienen. Cuantos más encargos hace, pues más dinero pueden ganar, ¿no? Es una película muy de denuncia de cómo está la situación de estas personas, en su mayoría emigrantes sin papeles, como es el caso del protagonista, que lo que hace es intentar que le den unos papeles a través de una especie de sistema que tiene montado justo el personaje que estamos viendo ahora, que es un compañero, también un sudafricano, que lo que hace es explicarles que para que sean aceptados y tengan papeles oficiales, tienen que decir que son, digamos, huidos políticos y que por lo tanto han estado en la cárcel y han sufrido torturas, presiones, etcétera, etcétera. Para lo cual, pues les da como una enseñanza de lo que deben decir en esa especie de examen que te hacen. Por lo tanto, la película es una crítica un poco a la burocracia francesa, a la persecución también que hace la policía francesa, re, recibiendo órdenes. Es decir, volvemos a insistir que yo soy de los que creo que a las fuerzas del orden hay que respetarlas. Ellas tienen que ser también muy educadas, muy conscientes de que con violencia tampoco van a conseguir nada, pero es que el ciudadano legal o no legal, y esto de la legalidad sabemos que es pura burocracia, es puro cuento de normativas que pueden existir en todos los países, incluso en esos países sudafricanos de los que ellos huyen, hay también unas normativas, mejores o peores. Esto sería otro análisis. Pero que las normativas no son para reprimir a nadie, sino para poder entrar en conversación, para poderse entender las partes diferentes. Por eso digo que la película es muy interesante, porque no solamente pone en evidencia la estructura que tiene Europa. Francia sería, para mí, por excelencia, el país europeo ejemplar, no solo en la cultura, sino también en la forma, digamos, democrática, entre comillas, en la que más o menos se vive tanto el mundo rural, que todos sabemos que es muy amplio en Francia, y el mundo urbanita, que lógicamente es más pequeño, porque como sabemos muy bien, prácticamente la Francia urbanita se centra en París. Marsella, queda Nantes, quedan algunos focos, pero objetivamente París sería el concepto francés del urbanita. No sé si estás de acuerdo. Sí, 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 tanto. Así como en España no se puede decir que sea Madrid solamente, sino que Barcelona tiene un peso de urbanita muy importante, por no hablar de otras capitales de las autonomías, pero considero que las dos grandes ciudades de España son Madrid y Barcelona. En Francia, aunque se quiera dar importancia a Marsella, todos sabemos que hay
una cinematografía en Marsella importante, que se hacen muchas películas, que es también un puerto importante, pero no cabe duda que con todo el margen de error, y no quiero que ningún francés o ningún experto en el tema me ponga, me ponga señales rojas, creo que París sería el concepto de de urbe europea de mayor dimensión, para mí, ¿eh? No quiero decir que sea una certeza absoluta. Entonces, ¿qué pasa? Que se explica muy bien cómo en esas grandes ciudades esas personas que llegan huyendo del hambre, de razones de este tipo ideológico también, de represiones de todo tipo, sexual, etcétera, etcétera, se encuentran con una administración europea en general, aunque aquí pasa en París, que en vez de ser, no quiero decir abierta, que anda, venid todos, no, comprensiva. Es decir, el ser comprensivo no quiere decir que tú seas abierto. El ser comprensivo quiere decir que tú respetas a un señor que tiene unas características que no van contigo, pero que no le agredes, ni le persigues, ni le prohíbes nada, sino que le pides que lo que haga, lo haga en su intimidad, respete a los demás y no quiera imponer sus ideas como tú no quieres imponer las tuyas. Esta es una idea mía seguramente muy inocente, todavía a pesar de mi edad soy un poco inocente, soy un poco inocentón, porque a esta edad ya ser inocente queda ridículo, inocentón es un término más corresponde a la edad que uno ya tiene, pero todavía creo en eso, es decir, yo creo que el diálogo y que el respeto mutuo es fundamental para seguir en la vida, es decir, en sin educación, que es respeto mutuo, escuchar, también es saber explicar lo que quieres decir, saber interpretar lo que te dicen, todo esto es muy importante. Entonces, a mí la película me parece una denuncia terrible, pero no solamente contra esa estructura que tiene Europa como una comunidad falsa, porque Europa es una falsedad, al no tener el mismo idioma es una falsedad, pero bueno, esto sería motivo de otra discusión o de otra polémica. Sí, también hay una crítica a esos propios inmigrantes o migrantes, porque ahora todas las palabras se mezclan y todos los conceptos se confunden, que también entre ellos hay odios, hay envidias, hay malas pasadas, hay puñetazos, hay golpes de codo, hay zancadillas. ¿Por qué? Porque en el fondo el ser humano nos movemos por la supervivencia, que es un instinto animal que tenemos instintivamente, pero que en las sociedades conflictivas, como puedan ser las sociedades en las que tú llegas y no eres bien recibido, y puedes hablar también, hablaremos después de otra película en que también hay una pequeña comunidad y llega una persona que no es de la comunidad. También es un fenómeno que se produce en las pequeñas comunidades, porque es la respuesta al hecho de que viene un extraño. El extraño, que se ha utilizado mucho, como sabes, en la literatura de ciencia ficción y en el cine de ciencia ficción, no deja de ser una persona o un ser normal y corriente, pero que para un grupo determinado es un extraño. Yo recuerdo una película muy interesante hecha cuyo nombre ahora no me acordaré, hecha por Harrison Ford, en una tribu, en una no tribu, en un grupo de aquellos famosos personajes que se llaman Amics, que eran los Ah, que tenían un tipo único testigo, sí. exacto, el único testigo, donde él no deja de ser un extraño para aquella forma de ser de aquellos personajes. Lo que pasa es que el extraño además entra en relaciones ya muy personales con una de esas personas que viven bajo sus conceptos. Pero esto pasa en cualquier sitio. Todos sabemos que hay, lo digo porque yo conozco ejemplos, determinadas religiones, y no precisamente la católica, que si tú no te haces de aquella religión, no te permiten casarte con nadie que sea de esa religión. Es decir, a mí las intransigencias me parecen que son el peor error del ser humano. Entonces, en la película se ve esto también, de cómo ese grupo de migrantes, unos ya con papeles, otros todavía sin papeles, no se ayudan realmente. Sí, se ayudan, pero, oye, paga, dinero. Porque, por ejemplo, él está haciendo de repartidor de comida rápida en bicicleta, pero es una bicicleta prestada y es un trabajo que también le ha dejado un compañero que le cobra un porcentaje de lo que hace. Entonces también está muy bien porque se ve cómo a este mensajero que nos trae comida o que les lleva comida, yo afortunadamente no me gusta utilizar este tipo de comida ni de mensajeros, es mal recibido por la gente con la que va a ofrecer
un servicio. Unos se quejan porque la comida llega fría, otros porque llega tarde. Solamente un anciano, si te acuerdas, que tú has visto la película, es el que le trata un poco bien. ¿Por qué? Porque quizás es un anciano que todavía tiene unos métodos de relación, de educación, de respeto, independientemente que sea una persona de otra etnia. No sé si estás de acuerdo, ¿no? Sí, sí, En sí, cambio, ves sí. que una chica lo tira, lo despacha de forma de... Entonces, claro, tú sabes que esto significa que no venden esa comida y por lo tanto pierden un cliente y además les retiran o les hacen pagar el gasto de ese alimento. A mí la película me parece extraordinaria. Hay que decir, por ejemplo, cosas que he leído. No he consultado con el director, desgraciadamente, pero he leído que en los rodajes de él en bicicleta, que como te acordarás va a toda velocidad, porque tienen que hacerlo muy rápido, seguía una bicicleta con un cámara. O Ah, sea que la bicicleta estaba seguida por otra bicicleta, no sé si van estos cascos que hay con cámara, pero que da una sensación, claro, tiene que evitar coches, evitar peatones, evitar semáforos, pasar con semáforos en rojo. Te explica mucho lo que tú ves por Barcelona o lo que se puede ver en sí, Madrid. Supongo que en otras ciudades importantes, Valencia, Sevilla, no sé, el norte, Zaragoza, porque esto pasa en las grandes ciudades. sí, sí, en New En cierta York. medida, Ujú. el urbanita que cada día se queja más. Y yo digo que cada día es más gandul y no quiero que ningún urbanista que me escuche se moleste, pero es cierto, estamos más pendientes de cuándo llega el próximo puente, el próximo acueducto, las próximas vacaciones, de que cómo vamos a sacar adelante y bien el trabajo que estamos haciendo. En general, hablo en general, Bueno, que es nadie se que sienta iludido. es una pirámide de quejas. Sí, pero al revés. Es una pirámide al revés, ¿eh? Es una pirámide al revés, no así, es una pirámide así, hacia abajo. El cono de eso hacia abajo, la punta hacia abajo. ¿Por qué? Porque nos están educando en el mínimo esfuerzo con el mayor rendimiento. Y eso es imposible. Eso es imposible. Ninguna máquina, yo no soy ingeniero, pero intento razonar, intento pensar y después reflexionar, ninguna máquina trabaja sin esfuerzo. Es decir, todas las máquinas, y si hay algún ingeniero que me escuche, y lo digo muy mal, que me eche un tomate o que llame y diga, pues no, Miguel Fernando, te equivocas, amigo mío o de amigo mío. No, yo creo que las máquinas, y lo digo porque cuando subo a mi coche y lo pongo en marcha, y lo acelero o le doy un acelerón para poder hacer un adelantamiento o porque estoy pasando de 80 a 100 porque ya puedo ir a 100 en la autopista, yo noto que ese motor tiene que trabajar más. O sea, que objetivamente el ser humano, dado el mundo en el que vivimos, de complacencias, de cada vez menos horas de trabajo, menos días de trabajo, es que claro, es tan dura la vida. A ver, vamos a ver, cuando nacemos nadie nos dice que la vida va a ser una fiesta. Es que la vida no es una fiesta, señores. Tampoco es un valle de lágrimas. Hay que buscar un poco el equilibrio, porque en el equilibrio está en el orden, que es el equilibrio, en la armonía. ¿Cómo escuchamos una gran orquesta? Cuando hay armonía. Cuando decimos que una película es perfecta, cuando todo tiene armonía, la dirección de actores, perdón, la interpretación, la fotografía, el ritmo narrativo, el montaje, la historia, los diálogos, es el todo. Y en la vida tenemos que luchar por el todo. ¿Y el todo que es? Que tengamos una armonía en nuestra vida, que seamos respetuosos con los demás. Y para mí, la película es una película de denuncia, pero no una denuncia demagógica, una denuncia fría, directa. Yo no sé a ti qué te ha parecido, Amor, pero yo creo que es de las buenas películas de este año 2025. Sí, sí, y además me parece que ha habido una gran afluencia de espectadores. Sí, va bien. Mira, no me he enterado yo de cómo Sí. va, de cómo va de público. Bueno, estadísticamente no lo he mirado, pero sí que he visto información, sí, sí. Bueno, me alegro porque es bueno que el buen cine tenga Pero buenos me parece que en espectadores, ¿no? Francia, que ha tenido Bueno, en bastante... Francia sí, bueno, pero es lógico, es una película francesa que explica un tema francés que se puede universalizar, porque este tipo de trabajo lo hacen muchísimos, tú sabes, todos los contenciosos que han tenido, de si se reconocía, si eran autónomos, si eran trabajadores para terceros, si eran trabajadores para la empresa, con con dieta, seguridad bueno, con social. hijos, etcétera, etcétera. Bueno, es un trabajo muy duro. Yo entiendo, yo cuando los veo por la calle me aparto, les dejo pasar
y les respeto que pasen en rojo, sufro porque pueden tener un accidente, pero creo que es Sí. un trabajo durísimo, durísimo, durísimo. Por lo tanto, película para mí muy recomendable. Sí, y además que unas veces todos pensamos que llevan comida, pero posiblemente Bueno, ahora algunas llevan de todo ya, ¿eh? Ahora llevan de todo. personas malas, ¿verdad? Pues les hacen llevar cosas que no saben el contenido siquiera. Sí, no, no, y además ahora llevan todo. Ahora quieres hacer un regalo y vas a una tienda que tiene un trato con estos trabajadores y con estas empresas, que son empresas, a ver, con todos mis respetos, está muy bien, pero son empresas explotadoras. Tienen, Yo los he visto haciendo cola en cualquier sitio, en Starbucks, en sí, sí, pizzerías, no solamente en los sitios de alimentación, sino también en sitios que no son. Y lo ves en la publicidad que hacen. En televisión sale, me parece que sale publicidad diciendo, usted puede hacer un regalo, llevar flores, llevar bombones, llevar lo que sea. Sí. Además de pizzas, que es generalmente lo que creo que se lleva más, o tortillas, no sé. Yo, como estas cosas, creo que lo más bonito es hacerlas en casa, que en casa se come muy bien, pero bueno. Y la otra película que tendría que ver con esta, por aquello que hablábamos de la llegada de un extraño, sería Bienvenido a la montaña, que tú viste hace tiempo, porque es una sí. película que se ha ido retrasando. ¿A ti qué te ha parecido? Me parece que te ha interesado y crees que tiene fuerza, ¿no? Me ha interesado porque, o sea, es un cine suave, que entra muy suave, muy tranquilo, pero va diciendo una cantidad de verdades bueno, que son muy necesarias. Recordar y recordar a gente que está súper aislada. Uh -huh. Entonces, que hacen un trabajo importante y bueno, que son de admirar, vaya, porque no se desaniman en el empeño de educar a los niños, de tenerlos protegidos, de estar en contacto con las familias. Sí, sí, me parece muy, muy interesante, muy interesante. Bueno, yo la defiendo sobre todo, que seguramente es una película pequeña, en el sentido de que si un crítico de estos que van de que yo quiero analizar la metafísica de que me propone el director, lo cual está muy bien, pero es una película que habla de lo que es el mundo rural, del mundo Sí, rural en Italia y el mundo de la enseñanza. De la enseñanza. sí, Yo tengo una manía con el tema educación y enseñanza. La educación es lo que se enseña en las casas y en la sociedad, es decir, los padres y la sociedad, es decir, los que crean la sociedad, que son los ayuntamientos, las autonomías en España o los departamentos en Francia o lo que sea en donde sea, y después los gobiernos, los estados, ¿no? La educación tiene que ser individual y colectiva. Y la enseñanza es la que nos dan en los colegios, en las guarderías. En las guarderías a los niños desde pequeñitos se les enseña cosas. Pero el niño tiene que llegar ya educado en cuanto, por ejemplo, pues sus manifestaciones más biológicas. El niño tiene que llegar ya educado, en el fondo, a la guardería, según mi criterio. Ya no te sí. digo a la escuela primaria, ya no te digo al ESO, ya no te digo a la universidad, ya no te digo a lo que serían las otras enseñanzas más dedicadas a lo pragmático, a lo práctico, ¿no? La película me parece magnífica. ¿Por qué? Porque explica la historia de un profesor cansado, un profesor de Roma, cansado de la actitud de los alumnos, de la actitud de los Sí. padres y de la actitud de la escuela. Es decir, Sí, sí. de los Además tres, que te da la sensación de que ocurre en todas partes, ¿eh? O sea, exacto, sí, no, no, es un mal genérico. sí, lo que No, ocurre no, en Roma ocurre en Barcelona, ocurre. claro, claro, no, no. A ver, el problema de la enseñanza de todo el mundo es el mismo. Y es que se ha perdido el respeto al concepto del enseñante y al concepto del enseñado y al concepto de los responsables del enseñado, que son los padres, y al concepto del que mueve a los enseñantes, que son las direcciones de los colegios. Si no hay armonía, como repetía yo ya y repetiré hasta el infinito, entre todos estos grupos, la estructura social, que es la enseñanza y anteriormente la educación, porque primero es la educación y después va la enseñanza, se desmorona. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo occidental? Yo el mundo oriental no lo conozco tanto, no me atreveré nunca a hablar de cómo está la educación en Corea del Sur, en la China o en Japón o en otros países como Tailandia. Pero sí que puedo decir que en Europa y en Estados Unidos y en los países de Latinoamérica y supongo que también sin quererlo en países, digamos, africanos, como las malas influencias son más fáciles de captar que las buenas influencias,
los, los temas complejos que tiene la enseñanza están en todas partes de este mundo occidental. ¿Y qué es lo que pasa? Que este profesor, muy bien interpretado por Antonio Albanese, que es sí, un actor habitual en el cine del director Riccardo Milani, que ha hecho bastantes comedias, y aquí juega con las dos cosas, un poco la comedia, pero también un poco la denuncia. Resulta que harto de ese instituto, evidentemente público, en el que trabaja en Roma, va y dice, yo me quiero ir a un pueblecito de la montaña, quiero olvidarme de Roma, quiero olvidarme de los malos educados que son los alumnos, de los padres que no me dejan en paz y de la dirección que no entiende que el profesor es un personaje que se ha de cuidar como paño en oro, ¿no? Y le dan un pueblecito perdido en la montaña, justamente cuando es pleno invierno. Él llega ya con un coche destartalado y encima que le han vendido unas ruedas que no son para ir por la nieve, sino que están gastadas, pero suerte que aparece, como siempre, una mujer, en este caso la subdirectora de la escuela a la que él va a dar clases, que lo salva. Pero él llega ya con ese espíritu abierto de voy a la naturaleza, porque en el fondo la película es también un canto a la un naturaleza. canto, sí, sí, sí. Fíjate que últimamente hemos visto varias películas españolas y extranjeras que están recuperando la naturaleza como el elemento que lo urbaniza, debe saber respetar y debe saber conocer. Y no estoy hablando desde ningún punto de vista de animalista ni de defensor de la climatología, porque creo que todo esto son movimientos más, más de tipo particular y de intereses privados que de ideas colectivas exactas, pero sí es cierto que la naturaleza es nuestra madre. La madre naturaleza no se dice porque sí. Entonces, reconocer que el mundo está bien que hayan lobos en la nieve, aunque sean depredadores, pero los depredadores se necesitan para mantener justamente el equilibrio ecológico. Ahora en España hay una defensa, ¿ves? En este caso estoy con ellos, con una organización que está defendiendo que no se pueda, que se quieren matar más lobos y ellos defienden que no, a pesar de que Europa se ha hecho un poco la loca, como siempre se hace la Comunidad Europea, que es un vivero de vividores, valga la repetición, pero él descubre que la naturaleza le da otro espíritu y él pasando frío que va con un traje de verano, zapatitos, claro, se encuentra de repente en plena naturaleza, en pleno invierno, con no sé Sí. cuántos grados bajo cero, suerte que poco a poco tiene que ir adaptándose al nuevo lugar que vive, no solo a las personas, a esa profesora, a esa que es profesora, esta subdirectora, al bedel o al cuidador de la Bueno, escuela y a al los niños, alcalde de... alcalde, todo, pero primero a los niños, que evidentemente son niños diferentes a los niños que tenía en la ciudad, porque Sí, todavía no han perdido del todo la educación, son más educados. porque todavía el núcleo pequeño mantiene unas normas de educación entre padres e hijos, porque los padres, a pesar de que es un pequeño pueblo, fíjate tú, y eso es muy importante lo que digo, a pesar de que es un pequeño pueblo, los padres van a buscar a los niños a la escuela. ¿Te acuerdas que se van a esperarlos? Y es un pequeño pueblo, con lo cual un niño se puede ir perfectamente a su casa ni decía que lo vayan a buscar. Cosa que en las ciudades a lo mejor es más difícil porque hay niños que viven en una casa de Madrid al Barcelona y se van a una clase, a un colegio o a una escuela de la zona de abajo. Es decir, el intercambio en las urbes es diferente. Allí no, allí hay la escuela, que además está céntrica, y los niños van y vienen. Y es un pueblo un poco abandonado de la enseñanza, porque acuérdate que se ve que tienen la piscina abandonada y el Sí, campo de deportes también abandonado, con sí, lo sí, cual los sí, niños todo. solamente van a las aulas, reciben sus lecciones y se vuelven a ir. Claro, él llega de una forma diferente, porque quieras o no quieras, los años de enseñanza en Roma le han dado otra dimensión de lo que es la enseñanza, una enseñanza más viva, más de intercambio con los alumnos, lo cual hace que los coja y les haga salir a la naturaleza, les haga vivir más su propia identidad de ruralitas, ¿no? Lo que pasa es que, como siempre ocurre en estas películas y en cualquier historia, tiene que llegar, digamos, el dragón o el malo de la película, en esta cosa, en este caso, perdón, representada por un alcalde de una localidad más grande y más importante, que por razones políticas, porque Sí, siempre detrás de cualquier movimiento que se produce en pequeñas comunidades en el momento actual hay razones de intereses políticos, que son intereses de yo quiero seguir en la butaca y quiero seguir ganando lo que gano, y todos mis cofarades que hagan lo mismo,
¿Qué quiere? Que desaparezca la escuela de este pequeño pueblo, Sí, un sí, poco sí, sí, abandonado, sí. que cuando llega el invierno y la nieve queda aislado prácticamente y tiene que abrirse camino con los famosos quitanieves y todo esto, y quiere que la escuela cierre si no tiene un número determinado de alumnos, Determinado de niños. de niños, de alumnos. Entonces, claro, resulta que no tienen ese número de alumnos. Y ahí entra otra faceta importante de la película, porque enlaza con la de Suleimán, que es la inmigración. Porque ellos, el profesor, el maestro y la subdirectora de la escuela, descubren un método para poder conseguir, no sé si son 3 o 4 niños más, a través Sí. de familias de migrantes que han llegado Ucranianos, de sí. Ucrania con motivo de la guerra para que puedan tener. A mí me parece una película encantadora, magnífica. Yo creo que se ha de recomendar porque es positiva. Sus Sí. personajes son todos positivos. Un compañero dijo, hombre, a mí me gusta, pero le rebajo la nota porque es raro que no haya un personaje malo. Y yo no me acuerdo de decirle, oye, pero ¿te parece peor el personaje de el El alcalde de ese alcalde. pueblo que además, acuérdate, aunque haga ya eso que se dice, que explique algo de la película, pero que no hay asesinos, con lo cual lo siento, los que hablan mal de esa palabra inglesa que no quiero pronunciar porque mancharía mi boca, fíjate que este paga uno para que boicotee una cosa que van a hacer. Sí, Con sí, lo cual, sí. sí que hay un malvado. En toda historia hay un malvado, en toda historia hay un tonto, en toda historia hay un listo y en toda historia hay un aprovechado, porque es la vida misma. Y la vida misma tiene un amplio abanico de seres humanos de muy diferentes valores. Entonces, para mí es una película muy interesante. A ver, una película que no es maravillosa, pero para mí es interesante, voy a decir por qué, porque me gusta el manga como hecho cultural y porque en el fondo el manga no es más que, digamos, la manifestación a través del cómic de la cultura japonesa, que lo que pasa es que ellos lo llaman manga, nosotros en Europa y en Estados Unidos la llamamos cómic, novela gráfica, TV o en España, historieta, etcétera, etcétera. Pero ellos tienen muy claro lo que es el manga. El manga no se, perdón, el anime. El anime sería el dibujo y el manga sería el dibujo en papel y el anime sería ese animación, ese dibujo animado, ¿no? Porque hay mucho manga que se ha llevado al anime, que se ha llevado al cine, ¿no? Entonces, Mi novia otaku es una película interesante de entrada porque no llega a ese cine, no sé si hay mucho cine, que es de Venezuela y es de hace 2 años, porque es del 23, dura 1 hora y media. A ver, es una película flojita, pero que empieza. No, me has puesto equivocado. Esta no es. Ay, Esta perdón, es la perdón. de la Inca. Sí, perdón, perdón. Lo recuperaremos, no pasa nada. Esto es lo directo. El directo tiene esas virtudes, que puedes equivocarte y equivocarse siempre es bueno, porque sirve para saber que eres humano y que la humanidad se equivoca. Entonces, estoy hablando de Mi novio Taku, que es una película venezolana de 2023, dura 1 hora 31. Compañeros me han dicho que bueno, que tal. A mí me interesa porque empieza con un cómic, con un manga que está dibujando justamente el protagonista, que es un chico que está estudiando una carrera porque la madre quiere, me parece que es abogado, no me acuerdo, porque la madre quiere que estudie una carrera. Ya todos sabemos que hay padres, con todo mi respeto a los padres que quieren lo mejor para sus hijos, que no entienden que a veces a los niños, a los hijos, adolescentes o ya no tan adolescentes, también hay que dejarles que vuelen un poco por sí mismos, ¿no? Hay un poema que dice que deja que tu hijo sea como una flecha, deja que la flecha vaya donde tiene que ir, ¿no? Entonces este chico se ha convertido muy popular a través de Internet porque ha dibujado un cómic muy famoso. Y un buen día, una muchacha que es una de estas youtubers famosa, que tiene muchos seguidores, por lo tanto tiene una economía, digamos, desenfadada, descubre que él es el autor y quiere que le dibuje para ella, ¿no? Y a partir de aquí una historia donde hay romanticismo, donde hay también decepción. A ver, es una película sencilla, pero a mí me ha parecido interesante porque seguramente en Venezuela, dada la historia que tiene Venezuela, yo no sé en qué medida el manga es una cultura, concretamente japonesa, que está conocida allí. Supongo que la película allí debió Y funcionar en 2023. hay una afición extraordinaria. No te lo puedes imaginar, sí, sí. Por todo el Claro, mundo.
Entonces, a mí la película me parece interesante por eso. No es que sea una película extraordinaria, está correctamente interpretada. Me parece muy bonito cuando dibujan manga, sea en papel, sea en ordenador, como estamos viendo ahora, porque cada vez para dibujar se utiliza más. Y aquí vemos el manga que lo ha hecho famoso, El Rey del Fuego, que hace que la chica pues se vuelva loca por él, se vuelva loca por su trabajo, ¿no? Entonces los dos están bien. A mí, una película que me distrae y que me pareció correcta. Vale, yo no la. Si no eres aficionado al manga, no sé si se puede recomendar, pero si eres aficionado al manga, yo creo que sería interesante que los que son seguidores de manga y se van pues a los estos festivales, a los certámenes de manga que se hacen en Barcelona, por ejemplo, a la Semana del Manga y todo esto, que vayan. Y para terminar, una coproducción entre Perú y España de animación. De la manga hemos pasado a la animación europea y latinoamericana, que se llama Cayara, la guerrera del Imperio Inca. Bueno, el Imperio Inca, como sabemos, aquí vemos esas imágenes de lo que son esas famosas pirámides incas, que son diferentes a las egipcias, pero que tienen un cierto paralelismo y hay que saber cómo se hace que pudieran aparecer en distintas épocas este tipo de arquitectura. Es muy interesante, con lo cual se puede dar permiso que cada uno interprete lo que quiera y hable de extraterrestres o hable de humanos con muchas capacidades más que las que ahora tenemos, quizá. Y es la historia de una muchacha, Cayara, que quiere ser una guerrera mensajera del Imperio Inca cuando se está enfrentando a los invasores, ¿no? Y está dirigida por César Celada, con guión del propio César Celada y Brian Cleveland, y también Dick Harper es el codirector. Es una película de animación correcta, pero digamos que la animación tampoco es excesivamente extraordinaria, y yo diría que tiene algunos momentos de montaje un poco, digamos, forzados. Ahora sí, Ah, me parece muy interesante la música porque es de un compositor catalán que se llama Toni M. Mir, mm. que ha hecho la banda sonora, que es muy interesante la banda sonora y que realmente vale la pena que la vean los niños, sobre todo porque si van con adultos explicarán perfectamente lo que era el imperio inca, explicarán perfectamente que es una película que también pone como protagonista a una niña dentro de las tendencias que hay ahora de que sean personajes femeninos los que tengan un poco, digamos, el hilo del argumento, el hilo de la historia. Y después, bueno, pues la animación intenta, digamos, recrear bastante lo que eran pues las actitudes y digamos las formas de vestir, los momentos de esa supuesta historia que había en esa zona de Perú entre los incas, ¿no? Me parece este cine que llevar a los niños bien aconsejados, bien documentados, siempre es bueno, con lo cual es una película que tampoco me avergüenzo de recomendar para padres, tutores, hermanos mayores y sobre todo niños a los que se les puede explicar un poco, que no se les diga, no, es una aventurera, paz, no, que lo que era un poco el imperio inca, la importancia que ha tenido y los restos que quedan, porque también tenemos ahora, y así que estamos a punto de terminar, Sí. National Geographic, que hace muchos documentales sobre toda esta parte de los imperios inca o del imperio azteca, y vale la pena también recomendar a los niños que vean documentales de tipo, niños ya de 10 12 años, Sí. pero que repasen, que no solamente aprendan lo que en el colegio se enseña, sino que también por ellos mismos descubran cosas que a lo mejor pueden despertarles un interés que después puede ser a lo mejor su vocación, su profesión, su forma de sobrevivir en la vida. Bueno, el Y dicho cine es lo esto, que tiene, ¿no? El cine claro, está ahí pues muchas gracias. para estimular nuestras neuronas y, bueno, y sorprendernos con Exacto, temas que... Ujú. exacto. Eso es lo importante, que por ellos mismos vayan descubriendo la vida. Bueno, amor, gracias por Bueno, tu paciencia. pues nada, quedamos para el lunes día 12 si todo va Exacto. bien. El día 12 hablaremos de más películas, que hay buenos estrenos también, ¿eh? Vale.